Hola a todas y todos. Estamos transmitiendo un nuevo programa para Convergencia Medios. En esta oportunidad estamos con el compañero Martín Guerra, quien es sociólogo de profesión con maestría en geografía, labora actualmente como profesor universitario y es un militante de la izquierda peruana. Específicamente es parte del comité central de la organización política Izquierda Socialista. Él ha participado en distintas elecciones, como la primaria de la izquierda peruana en el año 2016, en la cual compitió en el referente de la Alianza de Izquierda del Frente Amplio. Así que en esta oportunidad lo que queremos conversar con Martínez a propósito de cómo está la situación en Perú. Muchas de ustedes se habrán dado cuenta de la conmoción que existió producto de una revuelta popular que adquirió algunas características similares a la chilena, una profunda crítica al régimen político que había declarado la vacancia del presidente Martín Vizcarra, quien gozaba de altos niveles de popularidad, y un Congreso bastante ilegítimo, cuestionado por casos de corrupción, declaró la vacancia del presidente y ante esto, no solo en defensa del presidente, sino que como una impugnación al régimen político, comenzaron a realizarse masivas movilizaciones a lo largo de todo el Perú. Y dentro de estas movilizaciones vimos algunas características similares a lo que ocurrió en Chile. Una de estas fue la represión, pero a diferencia de lo que ocurrió en Chile, la movilización logró votar al presidente designado, que fue Manuel Merino, quien era parte de las alianzas fujimoristas de ese Congreso espurio, y acaban de nombrar a un nuevo presidente, Francisco Sagasti, quien es relacionado con el ala más liberal de la política peruana. Y es por eso que queremos conversar el día de hoy con Martín Guerra, quien tiene experiencia de militancia popular en Perú y con quien queremos reflexionar sobre estos temas. Así que, Martín, muy bienvenido el día de hoy y gracias por aceptar la invitación para conversar a través de Convergencia Medios. Hola, ¿cómo estás, Javier? Un gusto estar aquí en el programa y un saludo a Convergencia de parte del pueblo peruano y de nosotros. Muchas gracias, Martín. Para comenzar con la primera pregunta, nos gustaría, si es que pudieses situarnos un poco, cuál es la correlación de fuerzas al interior del Perú, haciendo un gran paneo de cuáles son las principales fracciones de clase al interior de quienes gobiernan actualmente en Perú y una descripción de quienes se movilizaron en contra del gobierno de Manuel Merino, para poder tratar de entender cuáles son los distintos actores en juego, porque a la luz de lo que vemos en la prensa no logramos identificar bien quién es quién en esta disputa política. A ver, correcto. Eh, un diagnóstico primero del tema. Luego de la Constitución del 93, que es la constitución que santifica el neoliberalismo en nuestro país, ya se había iniciado con el gobierno de Francisco Morales Bermúdez del 75 al 80, algunas formas de desarrollo del neoliberalismo, pero digamos que se estructura legalmente con la Constitución del 93. Entonces, a lo largo de los años, esta constitución y sus mecanismos privatistas de concesiones de territorios para las empresas privadas, de entrega del subsuelo de los campesinos para el capital transnacional, destrucción de los derechos fundamentales de los trabajadores, persecución de la huelga, de la organización social, etcétera, cosas que trae el neoliberalismo, privatización de los servicios básicos, agua, han intentado hacer el agua grado, sí, la educación parcialmente, etcétera, etcétera. Se llega un momento en donde ha surgido un nuevo sector que tiene mucho que ver en parte por la apertura del mercado, como lo llaman ellos, al capital transnacional y también por el aumento de la población. Entonces aparece un nuevo sector de nuevos ricos, vamos a llamarle así, o burguesía provinciana, como se les debe decir más concretamente, y que comienzan a disputar este sector de burguesía provinciana el espacio a la clásica oligarquía nacional, como les dijera Carlos Malpica, los dueños del Perú, ¿no? Un conglomerado de familias reducidas que tradicionalmente habían explotado el Perú en todas las formas económicas posibles y que creen de alguna forma estos señores
que son dueños de los destinos de la patria y de los recursos naturales. Entonces, esta pugna por espacios económicos no había sido tan notoria hasta el año 2016, específicamente hasta las elecciones de 2016, en donde arribamos a un escenario que traía dos candidatos, digamos, y obviamente inflados por la prensa también, pero que representaban de alguna manera esta disputa al interior dominante, que era Pedro Kuczynski, un viejo funcionario del imperialismo norteamericano que había estado muy metido en el tema del pago ilegítimo a las empresas petroleras y mineras cuando Velasco las nacionalizó. Estamos hablando de 1968, y que además había estado en negociados en diversos gobiernos, entre ellos con temas del agua, etcétera. Un personaje, un lobista completo, además relacionado por su matrimonio incluso con la CIA, ¿no? Su esposa era de uno de articuladores de la CIA en los Estados Unidos. Un personaje completo donde se le mire y con intereses clarísimos, para comenzar, que tenía pasaporte estadounidense. Y la otra candidata era Keiko Fujimori, la hija de la dinastía Fujimori. Son una mafia, pues, ultraderechista, corporativista, enquistada en todos los poderes del Estado desde 1993 y con cierta recepción en algunos niveles del ejército, ¿no? Los culpables de la destrucción de la educación en el Perú más de lo que estaba antes, y que haya o existiera, hablo en tiempo pasado, un grueso de la población acrítica. Entonces, frente a esta disputa, un sector de la izquierda planteó votar por Kuczynski. Nosotros en aquella época, y seguimos sosteniendo que fue justo, planteamos el voto viciado, porque la izquierda en ese momento era la tercera opción electoral en el país y pudo muy bien manejar un voto viciado. De hecho, se vició el voto en el sur del país, más allá de que la izquierda lo convocara o no. Entonces gana Kuczynski, pero ese triunfo fue muy débil y la pugna se notó clarísimo. Claro, la prensa manejaba la pugna como un conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? El presidente contra el Congreso. Y el Congreso era descrito por la prensa como una jauría de seres salvajes, ladrones, corruptos, y el presidente, pues, un hombre con varios títulos universitarios, un asesor de grandes empresas, que quería, y además una persona mayor, ¿no? Y todo viejito es bueno, entonces quería hacer surgir el Perú. Y se da esta lucha. Los fujimoristas y los apristas, con el rollo de que el gobierno de Kuczynski era un gobierno de izquierda. Por favor, que la izquierda haya convocado a votar por él no significa que fuera un gobierno de izquierda. Logran el tema de la vacancia, censuran ministros, etcétera. Se pasa la vacancia y renuncia a Kuczynski, pero la renuncia contemplada en, digamos, el formato de vacancia, renuncia y asume Vizcarra. Vizcarra ya para ese entonces estaba, digamos, muy golpeado, porque había sido criticado por unos negociados en su zona, en Moquegua, luego por el tema del aeropuerto Chincheros, también por algunos lobbies que había formado desde que habían llegado a la estructura del Estado con Kuczynski, etc. Estaba embajador en Canadá y lo traen para que asuma la presidencia, y le había dicho que iba a ser leal a Kuczynski, pero bueno, ahora era leal a la patria, ¿no? De acuerdo siempre al discurso de Moburgués. Entonces asume Vizcarra como presidente ante el desaforado Kuczynski, y la cosa en el Congreso se pone más dura todavía. Vizcarra es considerado por el fujiaprismo, ¿no? Los fascistas, les podemos decir, como el representante de la izquierda. Ahora, Vizcarra tenía que morigerar su discurso neoliberal, entonces colocó a algunos personajes socialdemócratas, progresistas dentro de su gobierno para más o menos equilibrar la balanza, que él necesitaba, un cierto equilibrio. Era un hombre sin partido, y el equilibrio que necesitaba, según su concepción, lo hizo darle a los dos sectores algunos espacios, y en realidad lograr eso no definió. Entonces, esa aparente fortaleza fue su debilidad. Es por eso que en plena pandemia, Vizcarra trata de solucionar algunos problemas de la población que según criterios de su gobierno y sus asesores necesitaba para aplaudirlo, la clase media, ¿no? Por ejemplo, la liberalización de fondos de las AFP,
o el de la CTS, de tiempo de servicio. ¿Qué porcentaje de peruanos gozan de esto? Muy poco. Y entonces era para, digamos, quedar bien con cierto sector alto, el más alto de la clase media, ¿no? Entonces, ni siquiera con toda la clase media. Y ha servido, porque ese es el sector que ha llorado ante la vacancia y que es el sector grueso vizcarrista, ¿no? Pero muy reducido. Como si los dineros de las AFP y las CTS nos los estuviera regalando, ¿no? El trabajador peruano de clase media no concibe que se le está otorgando su propio dinero trabajado por él, sino que es un regalo del presidente. Bueno, en esa pugna que continúa, el presidente Vizcarra cierra el Congreso, se van temporalmente de la palestra política de los fujimoristas, los apristas, los fascistas. Es un triunfo para la derecha liberal, sobre todo en crisis. Esto fue en enero del 2020 y, perdón, en finales del 2019 se hacen las elecciones al Congreso extraordinarias en enero del 2020, un nuevo Congreso. El mismo presidente había dicho que el nuevo Congreso no iba a ser el anterior Congreso criminal, delincuente, sino unas mansas palomas que amaban la patria, etc. Pero en realidad, Javier, el nuevo Congreso va a estar integrado en una gran cantidad por personajes de los representantes de los nuevos ricos provincianos que al inicio de mi exposición te había reseñado. Entonces, fíjate, se cierra el anterior Congreso de las mafias y en el nuevo Congreso entran los representantes de la nueva burguesía. Entonces, la pugna en la clase dirigente adquiere un nuevo nivel de disputa. ¿Qué cosas se disputaban ahí? Por ejemplo, los grandes mineros de los oligarcas, que se pueden dividir entre los que tienen minas con capital peruano o minas coparticipativas con capital transnacional o capital transnacional a secas, frente a quienes, a los nuevos ricos que están detrás de la minería artesanal. La minería artesanal es contaminante, no cumple estándares, pero la minería oficial también, por favor. Pero los oligarcas sostienen que ellos sí tienen estudios de impacto ambiental, que sabemos cómo se hacen, ¿no? Y cómo se disfrazan, y que la minería más contaminante es la artesanal. Haciendo incluso un cálculo de primaria, sabemos que la minería artesanal no puede contaminar tanto como la oficial, la aceptada, ¿no? Porque para comenzar su rango de acción es reducido. Sí contamina, pero, y genera formas de explotación también. Pero lo que trato de decir acá no es que hay buenos y malos, es que hay conflicto de intereses. Ese era uno. El segundo conflicto de intereses es el tema de las licencias universitarias. Se critica muchísimo a César Acuña, se impidió candidatear a las elecciones por sus títulos, maestrías y doctorados, toditos truchos, lamentablemente, para él, ¿no? Y tiene muchas universidades locales y licencias, pero quiere más. Por ahí dicen que es para lavar dólares y que los ha lavado definitivamente. Pero también está el grupo Intercorp, ¿no? De Interbank y asociado a los Benavides, una familia rancia, derecha oligárquica en el Perú, que también quiere licencias para sus universidades. Entonces, la prensa siempre va a criticar las universidades de Acuña, hasta memes hay, busca en Google los memes Acuña, es una cultura nacional en el Perú burlarse de César Acuña, mientras que las universidades de los oligarcas pues son las mejores universidades. Entonces, el pleito por las licencias también los conflictúa. ¿A quién beneficia Perú? El plan Carra para desarrollar la reactivación económica en pandemia. Un 88% a las empresas privadas poderosísimas y un 12% para el resto. Pero no querían ni siquiera ese 88%, quieren 100%. Entonces, ese es otro tema en disputa. Además de la minería y todo tipo de negocios, pero esos son los más sobresalientes, ¿no? Entonces, esta pugna se evidencia el día que se vaca Vizcarra y que se coloca Merino. Merino es un representante de esos nuevos ricos. La prensa utilizaba discursos racistas, lo llamaba ganadero, se burlaban de su forma de expresarse, de su cultura. Es decir, veían la cáscara del tema y no el meollo del asunto, porque no les convenía. Entonces, ¿quiénes votan por Merino en el Congreso? Una serie de representantes de la nueva burguesía, pero también de poderes provincianos, no necesariamente de nueva burguesía. Algunos sectores ligados a Antauro Humala, que es una crítica, es un líder crítico de los reservistas militares, que de alguna u otra manera creen en la defensa del Perú frente al capital transnacional. Estaban también los del FREPAP, que es un partido ligado a una institución religiosa, los israelitas del Nuevo Pacto Universal, que plantean pues su propia visión del cristianismo.
y que tienen cierto trabajo de base, son muy solidarios con muchos sectores sociales, se vio en huelgas anteriores cuando no eran poder, con los maestros, por ejemplo, y se vio ahora también en pandemia con farmacias populares, etc. Entonces, estos sectores todos se unieron, un sector del Frente Amplio también, para votar la vacancia de Vizcarra y para colocar a Merino. Hay que decir la verdad, algunos sectores querían vacar a Vizcarra porque se lo merecía, y un sector mayoritario vacarlo porque necesitaba un presidente de acuerdo a sus demandas económicas. Un tema más sobre lo económico, el presupuesto que el Estado otorga a los partidos políticos. Es un pleito que ha dividido partidos hasta en 4, porque quieren todos recibir, me imagino que para cambiar el Perú, ¿no? Yo quiero creer que necesitan el capital para transformar el Perú, ¿no? No, por supuesto, para ellos adueñárselo personalmente, ¿no? Por favor, eso ni pensarlo, ¿no? Entonces, se votó por eso, se colocó a Merino, Merino limitado políticamente, su propio partido lo negó a Acción Popular. Acción Popular, hay que decirlo también, paréntesis, era un partido que estaba en muere, y Vizcarra lo resucita. Hombre sin partido, necesitaba a los liberales. Acción Popular ya había gobernado 3 veces, 2 con Belaúnde, la primera del 63 al 68, Velasco le da un golpe de Estado porque no hacía nada por solucionar los problemas del país, Velasco nacionaliza las minas, etc. Luego gobernó Belaúnde del 80 al 85, el gobierno que mayores burlas a los derechos humanos con desaparecidos y asesinados ha tenido nuestra patria. Y después, en el gobierno de transición, al salir de Fujimori, gobierna Valentín Paniagua, ministro de Belaúnde en sus 2 anteriores gobiernos. Ahora lo han convertido en un santo a Paniagua, porque falleció y porque era viejito, ¿no? Pero fue ministro y tuvo mucho que ver en la destrucción del Perú del 63 al 68 y 80 al 85. Digamos que como gobierno de transición lo hizo medianamente bien, ¿no? Hay que ser justos. Valentín Paniagua, del 2000 al 2001. Entonces, 3 veces. Este fue el 4º gobierno de Acción Popular de menos de una semana, y no lo blindaban a Merino. A partir de ahí comenzamos a ver que Merino iba a ser abandonado por los mismos que habían votado por él. Nadie quería ser ministro. Entonces, fíjate, Javier, qué interesante es esto. Resucita el APRA y el fujimorismo, y son sus ministros. Y si no son apristas y fujimoristas todos, son articuladores de la mafia. Antero Flores Arauz, ¿no? Líder de la coordinadora republicana, que es fascista, ¿no? La coordinadora republicana está en contra de cualquier derecho moderno, de nuevo tipo, contemporáneo, de la grande mayoría, ¿no? Son anti todo. Hitler y Mussolini hubieran formado parte, muy a su gusto, Pinochet también, de la coordinadora republicana. Entonces, ahí estaba Abel Salinas, un aprista que tenía mucho que ver con el primer gobierno del APRA, fujimoristas camuflados, etc. Y esa gente, con cierta ala dura del ejército y la policía, le dan un blindaje a Merino, y ahí viene el tema donde aparece la calle. No pensaban que la calle iba a aparecer. Creo que ni unos ni otros, ni los liberales ni los fascistas. La calle apareció en gran forma. Esos jóvenes tildados de millennials que solo están en el celular, que no leen nada, que no creen en el pasado, que lo único que hacen es burlarse de todos, los jóvenes han ofrendado su vida. Han ido a luchar una afectada. Inmediatamente el mecanismo se pone en acción. La prensa liberal, que criticaba a Merino más o menos, comienza a criticarlo con furia. Periódicos del grupo, me río porque es impresionante, el grupo El Comercio, periódicos como Perú 21, que meses atrás habían criminalizado la protesta de los antimineros, pidiendo la mayor represión del Estado por los terroristas, ahora enseñan a sus padres cómo ir a la marcha, usar mascarilla, vinagre, o sea, se habían convertido en los organismos logísticos. ¿Por qué? Porque era Merino. Y si los jóvenes salieron porque quisieron, la prensa también instigó la continuidad de la lucha. Yo creo, es una opinión personal, que si no ha sido la policía, porque ellos niegan que han usado perdigones y canicas para disparar contra la cara de los peruanos en protesta, si no han sido ellos, entonces existe un grupo paramilitar que está dentro de las fuerzas policiales, porque no creo que pudieran disparar sin que nadie los viera o los censurara, y que actúa bajo órdenes de ¿quién? ¿Solos? ¿Destruyen su carrera? ¿Matan a alguien porque se les ocurre? No, ahí hay una dirección. Y creo que esa dirección ha sido dada por los liberales, Javier.
no por los... La cosa era caer a Merino, aunque murieran personas. Entonces, eso se logró, cae Merino, y se ve en la noche la posibilidad de que Rocío Silva Santiesteban sea la presidenta de la mesa directiva del Congreso y luego la presidenta del Perú. Rocío Silva Santiesteban es un personaje defensor de los derechos humanos, una escritora. Yo la denominaría como una demócrata radical, pero nada más, nada más a la izquierda. Sin embargo, comenzaron los memes, todo el aparato de los medios de comunicación a decir que Perú iba a caer en un gobierno de izquierda radical, el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzó a derruquear a la persona de Silva Santiesteban y se hace una lista conjunta donde está el señor Sagasti, que se baja del carro. Luego se vuelve a subir, pero ya quedó el mensaje a los medios y a la población. Entonces no obtiene los votos necesarios Rocío Silva Santiesteban, y luego al día siguiente se hace la elección y Sagasti, ¿no? Es refrendada su lista. Entonces los liberales habían obtenido un triunfo. Si vemos bien, en las elecciones de 2016 ganan los liberales con Kuczynski frente a Keiko Fujimori. El 2018 renuncia Kuczynski y ganan los fascistas. Van 1-1, por hablar en términos estadísticos, ¿no? Se le cierra el Congreso a Vizcarra, estamos 2-1. Pero lo vacan a Vizcarra, 2-2, y sube Merino. Sacan a Merino y a Sagasti, ganaron el partido, pero con las justas. Y además entró un tercer equipo a jugar, el pueblo, en las calles. Yo creo que esto va a ir hacia adelante. En este juego ha sido derrotada, ojo con esto, es un análisis socioeconómico importante, la derecha provinciana. Ha sido derrotada. Y de alguna manera, haciendo un análisis económico, al ser derrotada la derecha provinciana, la vieja oligarquía sigue explotando la patria. Y la vieja oligarquía ha necesitado siempre a un matón que la defienda, la derecha fascista. Van a tener que conversar. Van a tener que conversar. Y esa conversación se va a vislumbrar en planes y programas económicos. No puede ser de otra manera. En pandemia, además. Entonces yo creo que la crisis se va a radicalizar económicamente hablando, pero la población, mayoritariamente los jóvenes, han tomado la experiencia de las calles, han sacado un presidente corrupto y criminal como Merino, no han puesto otro, no hay que confundir el tema, solo han sacado uno, las consignas eran dos, ni Vizcarra ni Merino, y Asamblea Constituyente, Asamblea Popular Constituyente, proceso constituyente, pero que quieren el cambio de regla de juego, eso es clarísimo. Entonces, yo creo que la apuesta por las calles va a continuar y el señor Sagasti, en el mejor de los casos, tratará de mantener un gobierno equilibrado, concediendo como Vizcarra a unos y a otros, solo que tiene menos tiempo el que le tocó a Vizcarra, ¿no? ¿Cuál será el escenario del 2021? Podemos conversar de eso también. Muchas gracias, Martín, por el panorama general que nos das de esta disputa interburguesa y que creo que es importante porque acá, producto del desconocimiento, en algún momento se elogió a la prensa peruana. Y cuando veía esos elogios en redes sociales, veía que las portadas eran del comercio. Y el comercio de acá es como el Mercurio, la Tercera, que son medios de la oligarquía de bastantes años y que, claro, salían condenando la represión por parte del gobierno y decía algo raro ahí acá. Claramente parte de la estrategia comunicacional es votar a Merino, pero para ponerse por sobre el proceso. Y algo similar también que lo mencionaba es lo que ocurre con Sagasti. Si uno mira la prensa de ayer, de hoy día, de Perú, claramente salen a decir que el conflicto está solucionado. Y el mismo Congreso corrupto que vota a Vizcarra es el Congreso corrupto que elige a Sagasti. Por tanto, eso suena también bastante extraño en términos de la correlación de fuerza que se da al interior. Y ahora quedándonos claro un poco cuál es la disputa entre este sector más liberal transnacional relacionado con las grandes o las viejas oligarquías peruanas versus esta derecha provinciana de nuevos ricos que también busca tener su lugar dentro del bloque dominante y su grado de conducción, es preguntarte un poco más o menos cuáles son las organizaciones más visibles, que quizás se da un proceso similar al chileno donde la manifestación irrumpe sin control alguno y que el pueblo desborda hasta las propias organizaciones populares, sociales, políticas de izquierda, incluso la izquierda revolucionaria. Sin embargo, siempre hay algún grado de organización
que permanece y trata de pujar la movilización o trata de orientarla, por ejemplo, hacia el proceso constituyente. Entonces, en relación a eso, quisiera preguntarte si nos puedes identificar cuáles son las principales organizaciones del movimiento social, por un lado, aunque sean pequeñas, pero que uno pudiese utilizar como referencia en torno a lecturas de comunicado o en términos de posiciones políticas, y también ver cuál fue el intento de orientación que se intentó realizar, que acá vimos con bastante atención en la instalación de esa consigna sobre la Asamblea Popular Constituyente o el inicio de un proceso constituyente, para preguntarte si es que es algo que se está impulsando desde las organizaciones o más bien un significante que adquiere una difusión de masas, pero que aún no tiene un planteamiento mucho más claro en términos de cómo debiese conducirse. Correcto. Estamos más en lo segundo que dices. Hace años, más de 10 años, más de 15, que aquí planteamos el tema de la Asamblea Constituyente y le ponemos un nombrecito, Asamblea Popular Constituyente. Puede ser una idea utópica, yo creo que no lo es. Se plantea construir, debatir y construir las nuevas reglas de juego desde las organizaciones barriales, sindicales, populares, estudiantiles, etcétera. Pero en realidad no calaba en la población, eso es cierto, costaba muchísimo, ha sido un trabajo de hormiga. Lo que comenzó a calar en la población hace un mes y la semana pasada hasta nosotros nos sorprendió que fuera abrazada tan rápidamente por grandes sectores que estaban participando en las marchas y en los reclamos. Para esto ha pasado que la población ha superado a las organizaciones de izquierda. Las organizaciones de izquierda podemos dividirlas en dos: la izquierda oficial, es decir, la que los medios de comunicación y el Estado reconoce como tales, y la izquierda no oficial, que en apariencia puede ser más chiquita, pero no necesariamente. La izquierda oficial, digamos, decía hasta hace 5 días que convocar a la Asamblea Constituyente estaba bien como eslogan, pero que no se iba a dar, que era prácticamente imposible, y algunos incluso decían que faltaba décadas para aquello, no años, sino décadas. Y la izquierda no oficial sí, tenemos claro que hay que empujar ese tema de la Asamblea Constituyente, aunque con matices. Algunos hablan de proceso constituyente, otros de Asamblea Constituyente a secas, otros de Asamblea Popular Constituyente, etc. Hay matices, no te digo que es unitario. Pero bueno, una vez que se vio a los jóvenes en las calles gritando Asamblea Constituyente, a mí me sorprendía mucho ver caras con pancartas, personas que nunca había visto en mi vida, porque en la izquierda, ya esto todos nos conocemos, gente marchando con Asamblea Popular Constituyente. Yo decía, ¿qué pasó? Estaba contento, obviamente, pero sí, cundió. Y interesante, por ejemplo, ayer me enteré que 4 bases en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2020 ya han instalado la discusión en su base sobre la Asamblea Popular Constituyente. Lo mismo está ocurriendo en sindicatos del sur del Perú, que son sindicatos muy combativos, y ahora hay que llevarlo a los barrios. El día de hoy hay una marcha también que es por la Asamblea Popular Constituyente. Entonces, ya se comenzó a debatir, eso es imparable, ¿no? Hay quienes me están proponiendo un referéndum, otros que sea a través de una elección, que el presidente lo convoque, aunque ya dijo que no lo va a convocar. Hay 1000 formas. En eso yo soy muy abierto. Que florezcan 1000 convocatorias a la Asamblea Constituyente, no hay problema. El tema es que se discuta, que se discuta. Ahora, respecto a las organizaciones de izquierda más consideradas por los medios de comunicación, ha habido unas mutaciones, no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero ya cada uno se reconoce, de decir, por ejemplo, golpe de Estado que vuela Vizcarra hace 6 días, 7 días, y al día siguiente ni Vizcarra ni Merino, y a los 3 días, Asamblea Constituyente. Entonces, esa mutación no es seria, porque además se hace sin un mea culpa. Ya no hablemos de mea culpa, puede ser algo religioso, sin una autocrítica y sin un replanteamiento del tema, ¿no? Se vuelve a ofender a la población con eso. Yo quisiera llegar a la mentalidad de mis hermanos de la izquierda que caen en estos errores. Nosotros tenemos errores también, todos caemos en errores, para no subestimar a la población. La población no es idiota, ¿no? La población se da cuenta cuando hay cambios de consigna de la noche a la mañana, y lo mínimo que se puede hacer es reconocer qué problema hay en equivocarse, reconocer y avanzar. Entonces, tenemos ahí el hecho de que la población ha rebasado a las dirigencias. Es una característica de las luchas en América Latina en los últimos años, pero aquí se ha dado clarísimo.
Y entonces, si las dirigencias pretendidas quieren empatar con la población, van a tener que hacer un gran trabajo de aprendizaje del valor de la población y de enseñanza de algunos preceptos políticos y jurídicos que son vitales para enfrentar un futuro proceso electoral constituyente y después el proceso de debate constituyente. Sí. Acá respecto a lo que mencionas, estamos en un proceso bastante similar. Acá se inició el proceso constituyente y acá hay una disputa en torno a cuándo parte. Para algunos parte, que son nuestro sector, el 18 de octubre, con la gente en las calles. Ese es el inicio del proceso constituyente y lo que hace cambiar la correlación de fuerzas al interior del país. Para otros parte con la decisión institucional en la cual los sectores dominantes, lo que llamamos el partido del orden, se pone de acuerdo para salvar la gobernabilidad del país y convocar a un proceso constituyente institucional. Entonces, por ahí las reflexiones que hemos ido dando nosotros y nosotras es que, por un lado, de hecho, te contaba hace unos días que lanzamos esta iniciativa de la Asamblea Popular Constituyente, que es un espacio autónomo donde el pueblo discute programa, pero que entiende de que hay un espacio institucional que va a ser el que va a redactar la Constitución. Por tanto, más bien la configuración de fuerza desde las clases subalternas para poder irrumpir con programa y plataforma de lucha en un escenario institucional de conflicto. Esa es nuestra visión, al menos de lo que es la Asamblea Popular Constituyente. Lamentablemente, el Partido del Orden le puso límite al proceso institucional, por tanto no podemos hablar de una Asamblea Constituyente libre y soberana. Es cierto que todos los miembros de la Convención Constitucional van a ser electos mediante sufragio universal, pero hay dos importantes limitaciones. Una dice relación con el sistema electoral que se va a ocupar, que está pensado para los partidos políticos actuales, no para las nuevas fuerzas políticas que emergieron a partir de la rebelión popular iniciada en octubre del 2019. Y por otro lado también hay una regla de cierre absoluto, que es que se impone un quórum de 2/3 para la toma de cualquier decisión al interior del proceso constitucional. Por tanto, esa medida, más allá de la discusión sobre que las normas constitucionales requieren grandes consensos, es que ese quórum de 1/3 le ha permitido históricamente a la derecha, desde la dictadura de Pinochet hasta la fecha, de mantener el modelo económico y social, que nosotros denominamos sistema neoliberal. Por tanto, esa cuestión no es casual, no es una definición de carácter constitucional, sino eminentemente política que trata de impedir los objetivos de la rebelión popular, que es ponerle fin al sistema neoliberal, desmantelarlo, y por otro lado ponerle fin al régimen político de la transición. Y ahí quería preguntarte algo en esa relación, porque cómo ven ustedes, que ya lo han mencionado más o menos, pero ¿qué proyecciones le ven ustedes a esta discusión del proceso constituyente? Entendiendo que por un lado las constituciones cambian los regímenes políticos, y para ustedes sería cambiar un poco el régimen político impuesto por el fujimorismo, pero sobre todo en términos de la dimensión económica social, que en algunos países no se tratan las constituciones, pero muchas veces la regla en cómo se establece la distribución de poder te genera las posibilidades de cambio, ¿no?, en materia económica social. Entonces ahí, en términos más concretos, ¿cómo ven ustedes la discusión sobre el neoliberalismo agotado en Perú? ¿Creen que es posible todavía que el neoliberalismo siga extendiéndose a distintos ámbitos donde aún no lo ha hecho? Porque en el caso chileno lo que vemos nosotros es que hay un neoliberalismo maduro y el sistema no tiene por dónde reproducirse y aumentar la tasa de ganancia. Entonces requiere repensar un poco las formas de dominación en la dimensión económica, porque ya lo único que está haciendo es apropiación de plusvalía absoluta, o sea, precarización del mundo del trabajo hasta más no poder, pero que eso tiene limitancias físicas, que la vida propia del trabajador. Entonces ahí quisiéramos saber también cómo ustedes ven el modelo neoliberal en Perú, si todavía quedan áreas por mercantilizar donde puede expandirse, o también muestra síntomas de agotamiento, en las cuales es necesario incluso para las propias clases dominantes pensar en nuevos mecanismos de explotación. Son dos cosas. Lo primero, el debate respecto al proceso constituyente lo vemos, creo que muy parecido a como tú sustentas, en dos grandes líneas, ¿no? La discusión desde las bases, pues, los barrios, los sindicatos, las bases estudiantiles, todo tipo, y por otro lado entender que se va a necesitar una representatividad para la discusión de la Constitución, pero con la creencia firme que lo discutido va a tener que llegar a través de los representantes
como base, como documento base de debate, no para que un grupo de notables elegidos sean los que deciden. Hay que vigilar muchísimo eso en el proceso, ¿no? Se puede hacer eso, pero vas a requerir mucha lucha, ¿no? Y para nosotros comenzó con la gesta en las calles donde murieron nuestros queridos compatriotas Cinti y Brian, los jóvenes que salieron a luchar por sus derechos fundamentales en un país ya en donde la corrupción rebosa todos los espacios de las instituciones públicas, ¿no? Lo segundo, el neoliberalismo no da más aquí, pero a la clase dirigente pareciera que sí. Todavía hay espacios que ellos no han copado. Por ejemplo, la privatización del agua se ha frenado muchas veces, pero es un proyecto que lo tienen ahí. La municipalización de la educación, que es parcial, quieren hacerla general y privatizarla en su totalidad. Cada vez le quitan más presupuesto público a la educación, por ejemplo. Entonces, todavía hay espacios donde el neoliberalismo puede actuar con fuerza. El tema de la salud. Recuerdo en plena pandemia cuando se le ocurrió a Vizcarra decir, bueno, Vizcarra soltaba muchas cosas para ganarse el aplauso, aunque no eran llevadas a cabo, ¿no? Esto de tomar las clínicas, porque las clínicas, Javier, en plena pandemia comenzaron a cobrar 4, 5, 6, 10 veces más de lo normal. Pastillas que costaban, por decir, no sé, un dólar, por poner una cifra, la vendían a 20, 30 dólares. Así de descarado era el robo de las clínicas privadas en el momento más grueso de la pandemia. Entonces, el presidente amenazó solo de la boca para afuera, inmediatamente salieron los medios a defender el carácter privado. Aquí el neoliberalismo, desde las élites, goza de buena salud, pero tiene una brecha, ¿no? Un quiebre que es la burguesía provinciana que también quiere aprovecharse del neoliberalismo. Entonces, no se lo están permitiendo. Parece que el famoso liberalismo solo libera el mercado para mis amigos y no para el resto, ¿no? Entonces, esa pugna ha generado la aparición de una masa crítica organizada medianamente y que tiene aspectos rebeldes que, si los capitaliza bien, puede llevarnos como peruanos a un nuevo espacio de discusión constituyente. Obviamente, los que planteamos ya desde hace algún tiempo la Asamblea Popular Constituyente lo hacemos para trasuntar el neoliberalismo. Algunos sectores de izquierda, bastante duros, diría yo, en el sentido dogmático, voy a decirlo con todas sus palabras, en todo caso es una opinión personal, dicen que no se puede solucionar los problemas que sufre el Perú con una constitución, que lo único que puede solucionar esto es una revolución que cambie la estructura del sistema capitalista hacia el socialismo. Yo creo eso, creo definitivamente en eso, me considero un revolucionario socialista, pero también sé que cada latitud tiene sus propias formas y que más allá de lo que uno quiera que ocurra, la lucha de clases, la dinámica de las clases en la historia, te demuestra por dónde puede ir el camino para ir creando los escenarios, para el hecho de cambio de sistema. Y creo que la Asamblea Constituyente, la Asamblea Popular Constituyente, entendiendo de esta manera, entendiendo esos dos niveles, debate popular e institucionalización de los resultados de ese debate, que van a la vez, no es que están divorciados, tenemos que lograr que vayan enhebrados, ¿no? Sí puede ayudar a trasuntar el neoliberalismo. Probablemente no el capitalismo, pero sí el modelo neoliberal. Y eso será un gran avance, porque va a contribuir a desarrollar cierto nivel de pleno empleo, va a permitir cierta soberanía de los recursos naturales. No va a acabar con el imperialismo económico, pero nos va a dejar mejor posicionados frente a este. Y eso es un avance, pues. Quien niegue ese avance, entonces estaría postergando lo que podemos hacer ahora para pasado mañana sin preocuparse por el mañana. Entonces yo creo que la crisis de la clase dominante y el neoliberalismo económico que cada vez se elitiza más, genera un espacio para que las grandes mayorías puedan tomar decisiones importantes. Y es ahora, Javier, porque la pandemia y la crisis económica y la brecha neoliberal va a generar más pobreza. Y está demostrado que cuando hay pobreza extrema en aumento y un gran nivel de pobreza y las clases medias se pauperizan, no hay cambio posible, porque la gente va a estar desesperada tratando de sobrevivir, ¿no? Y el fascismo va a ser digamos, el cuidador de que la derecha en todas sus manifestaciones pueda sobrevivir en pandemia. Así que es ahora el cambio. Ahora, cuando todavía hay sectores de clase que están manteniéndose a duras penas frente a la crisis económica, laboral y sanitaria. Después va a ser imposible. Y creo que sí se va a lograr.
Sí, nosotros acá damos un debate bastante similar en términos de cuál es la plataforma de lucha para la nueva constitución. Y ahí tenemos claro que el momento político en el cual nos encontramos, si bien con toda la potencia que tuvo las movilizaciones a partir de octubre del año 2019, es nuestro 1905, no es nuestro 1917. Por tanto, las prioridades actuales están por desmantelar el sistema neoliberal, ampliar el horizonte político democrático, pero también siendo conscientes de los grados de nuestra propia fuerza. Si creemos que hay que cualificar, que el pueblo nos da sorpresa, que la historia no es lineal, pero que eso implica también un desarrollo político que recién está partiendo. Entonces, ahí también presentamos a veces diferencias con algunos sectores que yo diría minoritarios, bastante minoritarios, sin representación en grandes organizaciones, decidieron marginarse del proceso institucional. Compartimos la denuncia que se realiza respecto a los límites, pero creemos que en ese escenario, lejos de marginarse, lo que hay que tener es claridades políticas en torno a cómo irrumpir, aun cuando en toda apuesta política siempre está el riesgo de fracasar. Martín, muchas Correcto. gracias por la entrevista y para cerrar, quisiera preguntarte, bueno, puedo comentar lo anterior, pero también quisiera preguntarte cuáles crees que son los hitos que van a marcar los próximos meses, quizá el próximo año en Perú, y que crees que son fechas, quizá no fechas, pero posibles situaciones que se den respecto a las cuales debiésemos estar atentos. Sé que tienen Sí. elecciones el próximo año, pero también sería importante conocer cuáles son las apuestas desde las organizaciones sociales, populares, para enfrentar el actual periodo político. Correcto. Lo primero, darte la razón en lo último que has dicho. Una pretendida vanguardia, y digo así, una pretendida vanguardia, es decir, aquellas organizaciones que creen que la tienen un poquito más clara que el resto, si en realidad la tiene clara, tiene que acompañar a su pueblo en aquello que, con mayor o menor medida, estén o no equivocados, entregan su fe. Si hay una masa que va a participar en la elección constituyente o como quieran llamarle, hay que acompañar, hay que estar ahí. Es nuestra lucha. Si no, de lo contrario, estamos por fuera del pueblo y eso a veces no se cree. Ese vanguardismo ha hecho mucho daño. Nos coloca por fuera y cuando se dice, ¿por qué la población no está con nosotros? Porque nosotros no estamos con la población. Así de sencillo. Es un nivel de mutua empatía, no puede ser de uno de los lados nada más, ¿no? Eso es subestimar al pueblo y creer que el pueblo tiene que estar detrás de nosotros. Para nada, comparto esa idea y tenemos que comernos el pleito, obviamente siendo maximalistas, pero en el discurso y en las esperanzas, pero trabajando con lo que hay, pues, porque la realidad no es lo que está en mi mente, sino lo que ocurre en la dinámica de la historia, ¿no? Y hay que saber estar ahí empujando siempre el carro y apoyando a quienes lo hacen, desde adentro, obviamente, ¿no? Lo otro, se vienen las elecciones de abril, estamos en noviembre, llega el gran circo de diciembre, en donde todo el mundo se olvida de las luchas sociales porque hay que celebrar Navidad. No tengo nada en contra de la celebración de la Navidad, por cierto, ¿no? Pero los medios lo van a manipular, ya comenzaron los comerciales de televisión para las compras, no sé por qué hay que comprar en diciembre, no se puede comprar en octubre o en mayo, pero bueno, ya comenzó eso, pero es un breve reposo, creo yo, para lo que comienza enero y las luchas sociales van a estar a la vuelta de la esquina. Hay cosas que la pandemia ha clarificado que ellos no pueden esconder, que es, por ejemplo, los hospitales quebrados, ¿no? Sin logística, sin ningún nivel de habituallamiento para las necesidades básicas en salud. Los bonos no han sido, no ha sido universal el bono y los que se han dado solo han cubierto un sector de clase media y un sector pauperizado también, pero no es general. Entonces hay despidos, se ha aplicado la suspensión perfecta de labores, las empresas creo que van a ajustar el cinturón a partir de enero, entonces esa recesión que viene dentro de la crisis va a continuar lanzando a la gente a las calles. Además, el Congreso no tiene ningún tipo de aceptación y la va a continuar. Yo no creo que esa pugna que ha sufrido un freno y que han llegado a un acuerdo que significa el presidente Casti, si él es producto de ese acuerdo, tiene que conceder, pues. Y las concesiones no necesariamente van a ser salomónicas, ¿no? El tema de las licencias universitarias, por ejemplo. El grupo Intercorp no dejarle espacio al grupo Acuña, y el grupo Acuña va a seguir presionando. Rotado temporalmente, pero una economía que debe mantener. Eso va a vislumbrar el rechazo de la población. Veo un escenario de pugnas callejeras a partir del siguiente año. La lucha electoral, ya hay sectores que quieren que en abril se consigne el tema constituyente. Ya hay una bancada parlamentaria que lo ha planteado de hoy, solo por ponerte un ejemplo.
Entonces, si eso ya entra en discusión del Pleno del Congreso, quiere decir que hay un correlato en la calle. Ellos nunca plantearían algo que no, ¿no? En un 90%. Bueno, los medios van a cumplir también su labor. Los datos de los medios, para que los conozca el pueblo de Chile, son terribles, ¿no? El grupo de Pensa, por ejemplo, tiene un aproximado de 35% del control de los medios. El grupo del Comercio, los Miro Quesada, en Lima controlan casi el 63% de los medios y en provincia alrededor del 30%. Y el grupo La República, el 10% en Lima y el 30% en las provincias. Javier, imagínate eso. Entonces, sumando, tiene más del 95% del control de los medios en provincias y en Lima. Es decir, que la prensa concentrada dirige o intenta dirigir el criterio de la población en su proceso crítico. Creo que esta vez no lo van a lograr. Las consignas de los jóvenes eran prensa basura. Había periodistas que se acercaban a decirle, muy bien, muchachos, deben continuar, cállate, le gritaban, ¿no? Cállate que tú siempre has servido a los de siempre, no te creemos. Entonces, hay un nivel de conciencia muy interesante. Van a intentar manipularlo, pero esperemos que no lo logren. Vamos a ver qué pasa si llegamos a abril también, si se llega con este gobierno a abril. En este momento yo no me atrevería a decir que sí, todo parece que el gobierno del presidente Sagasti va a tratar de contentar a unos y a otros, pero en el fondo es un gobierno liberal que va a tratar de establecer la hegemonía de los liberales, probablemente como hizo Vizcarra, ¿no? Persiguiendo a los contendores políticos. Que eso no quiere decir que los contendores políticos no debieran estar presos, ¿no? Pero creo que no se hacía por eso. Entonces, la satanización de Merino como el diablo dentro de la historia del Perú, el Satanás que tiene la culpa de todo y solo gobernó una semana, va a ser usada como arma para frenar a la burguesía provinciana y sus intereses. Pero eso es más complejo de lo que parece, no es Merino el único que representa esto, ¿no? Entonces va a haber, yo creo que la lucha va a ser la continuidad de la pugna con hegemonía liberal, pero con la aparición del tercer factor de la calle. Ahí tenemos que meter el tema tanto institucional como social de la Asamblea Popular Constituyente para que se convierta en una bandera general de lucha de nuestro pueblo y podamos arribar el mes que sea, abril o el que sea, a decidir que esto esté dentro del programa político nacional y podamos trasuntar la Constitución del 93. Esa es la esperanza en las luchas sociales y esto se inició con la lucha social, no con la de nadie ni con la elección de nadie, que quede bien claro. Muchas gracias, Martín. Creo que hay bastantes elementos comunes en ambos procesos. Una, la crisis que representa el bloque dominante y por otro lado también la irrupción del pueblo como actor que pone esta demanda que cuestiona todo, que más allá del cambio de la Constitución, lo que hay detrás es un cuestionamiento al sistema económico-social, al neoliberalismo maduro en ambos países y por otro lado también un cuestionamiento al régimen político, que en el caso de ustedes es el de Fujimori, en el caso nuestro es el de la transición. Así que agradecer por estar hoy día compartiendo con nosotras y nosotros. De hecho, acá igual se habla, la prensa burguesa no nos interesa, y esta entrevista es a través de un medio que nosotros denominamos popular, porque no nos situamos tanto como alternativa, sino que defendemos una propia posición, tenemos nuestra trinchera y nos interesa también dar a conocer cuáles son las reflexiones de organizaciones hermanas. Muchas veces incluso pasa hasta la izquierda, estamos más atentos de lo que ocurre en Europa y poco atentos a lo que ocurre en nuestros países hermanos. Y desde una perspectiva estratégica es mucho más relevante qué es lo que está ocurriendo en los procesos de los pueblos que estamos al lado. Y ahí también creemos que es importante ir fortaleciendo esos vínculos, fortaleciendo las reflexiones sobre los distintos procesos. Sin lugar a dudas tienen sus propias particularidades, pero creemos que el problema del neoliberalismo y del sistema capitalista ya a nivel mundial es algo que nos afecta en toda nuestra sociedad, en todos nuestros pueblos. Así que un saludo grande a toda la militancia de Izquierda Socialista y también agradecerte nuevamente, Martín, por compartir el día de nosotros con esta entrevista para que podamos conversar también luego con nuestra militancia, con nuestros auditores, las características del proceso político en Perú, que muchas veces nos resulta ajeno, más allá de lo que ocurre en otros países. Así que eso, muchas gracias, Martín, y esperamos tenerte pronto también para seguir conversando sobre lo que está ocurriendo en Perú.
Muchas gracias a ti, Javier. Un gran abrazo a las compañeras y los compañeros de Convergencia Medios. Gran rola que hacen, muy meritoria. Un fuerte abrazo y un gran saludo para todos ustedes y al pueblo de Chile también. Muchas gracias.